Hello, friends. This is Mrs. Rios-Garza. And in the next 4 sessions of Mrs. Rios-Garza's story time, I will be reading 2 books bilingually. The books have many short stories and paintings by an artist named Carmen Lomas Garza, who is one of the most prominent Mexican-American painters today. She collaborated with Harriet Romer and David Schechter, who prepared the stories she shared for each of her paintings. The paintings and stories in her books are her memories of growing up in Kingsville, Texas, near the border with Mexico. Carmen Lomas Garza has 2 books, and I will be reading both books in 4 sessions. The first part in 1 session, and I will finish each book in a second session of Mrs. Rios Garza's story time. Hola amigos, soy Mrs. Rios Garza y en las siguientes 4 sesiones de Mrs. Rios Garza's story time les voy a leer 2 libros en forma bilingüe. Este libro tiene una serie de cuentitos y cuadros de pintura por una artista llamada Carmen Lomas Garza, quien es una de las pintoras mexicoamericanas más distinguidas de hoy en día. Ella colaboró con Harriet Romer y David Schechter para preparar sus cuentos para cada cuadro. Sus pinturas y relatos en sus libros son sus recuerdos de cuando era niña en Kingsville, Texas, cerca de la frontera de México. Carmen Lomas Garza tiene 2 libros y voy a leer los 2 en 4 sesiones, la primera parte en una sesión y luego terminaré la segunda parte de cada libro en una segunda sesión de Mrs. Rios Garza's Story Time. Vamos a ver. Este es un dibujo, una pintura de la artista que se hizo ella misma. Ahí está. Y dice, this is a picture of Carmen Lomas Garza, and she says, the pictures in this book are painted from my memories of growing up in Kingsville, Texas, near the border with Mexico. From the time I was a young girl, I always dreamed of becoming an artist. I practiced drawing every day. I studied art in school, and I finally did become an artist. My family has inspired and encouraged me for all these years. This is my book of family pictures. Dice el artista, los dibujos en este libro son pintados de mis recuerdos de crecer en Kingsville, Texas, cerca de la frontera de México. Desde que desde que era niña, siempre soñé de ser una artista. Practiqué a dibujar todos los días y estudié arte en la escuela y por fin soy artista. Mi familia me inspiró y me apoyó por todos estos años. Este es mi libro de cuadros de familia. Vamos a ver. Let's see. This is the cover of the book and it's called Family Pictures. Esta es la tapa del libro y se llama Cuadros de Familia by Carmen Lomas Garza por Carmen Lomas Garza. Ahí está. There it is. That is her family and it looks like they're making tamales. Ahí está con su familia y parece que están haciendo tamales. This is the title page. Esta es la página del título. Y aquí está. And there she is showing a picture of what looks like a quinceañera. Y parece que esta es una quinceañera. The fair in Reynosa. And I have been to Reynosa. My friends and I went to a very big fair across the border in Reynosa, Mexico. The fair lasted a whole week. Artisans and entertainers came from all over Mexico. There were lots of booths with food and crafts.
This is one little section where everybody is ordering and eating tacos. I painted a father buying tacos and the rest of the family sitting down at the table. The little girl is the father's favorite, and that's why she gets to tag along with him. I can always recognize little girls who are their father's favorites. La feria en Reynosa. Una vez, y yo he ido a Reynosa. Una vez mis amigos y yo fuimos a una feria muy grande en Reynosa, México, al otro lado de la frontera. La feria duró una semana entera. Llegaron artesanos y artistas de todo México. Había muchos puestos donde se vendía comida y artesanías. Esta es una pequeña parte de la feria donde todos están comprando y comiendo tacos. Pinté un padre comprando tacos y el resto de la familia sentada a la mesa. La niña pequeña es la preferida de su papá. Y por eso es que él le permite que ande siempre con él. Aún hoy siempre puedo reconocer cuando una niñita es la preferida de su papá. Vamos a ver el cuadro. Ahí está. Y se ve el puesto donde están vendiendo tacos. Y la familia sentada a la mesa. Y ahí la niña cerca de su papá. This is the painting. And there it is where they're selling the tacos. And the family at the table. And the father buying more tacos with his little girl next to him. Oranges. We were always going to my grandparents' house, so whatever they were involved in, we would get involved in. In this picture, my grandmother is hanging up the laundry. We told her that the oranges needed picking, so she said, well, go ahead and pick some. Before she knew it, she had too many oranges to hold in her hands, so she made a basket out of her apron. That's my brother up in the tree picking oranges. The rest of us are picking up the ones that he dropped on the ground. Naranjas. Siempre íbamos a la casa de mis abuelos, así que cualquier cosa que estuvieran haciendo ellos, nosotros lo hacíamos también. En este cuadro mi abuela está colgando la ropa a secar. Nosotros le dijimos que las naranjas ya estaban listas para cortar y ella nos respondió, vayan pues, recójanlas. En un 2x3 tenía demasiadas naranjas para sostenerlas en las manos, así que hizo de su delantal una canasta. Ese es mi hermano en el árbol recogiendo las naranjas y los otros estamos recogiendo las que él deja caer al suelo. Y aquí está el dibujo. And here's the painting. And there's the brother on top of the tree picking the oranges. And the grandmother making the basket out of her apron. Y ahí está el hermano piscando las naranjas desde arriba. Y la abuela haciendo la canasta de su delantal. For dinner. This is my grandparents' backyard. My grandmother is killing a chicken for dinner. My grandfather is in the chicken coop trying to catch another chicken. Later, my family will sit down to eat Sunday dinner. Chicken soup. That's me in the blue dress with my younger brother, Arturo. He was so surprised by the scene that he started to drop his snow cone. We had never seen anything like that before. I knew my grandparents had always raised chickens, but I never knew how the chickens got to be soup. Para la cena. Este es el patio de mis abuelos. Mi abuela está matando una gallina para la cena. Mi abuelo está en el gallinero tratando de atrapar otra gallina. Más tarde mi familia se sentará a comer la cena del domingo. Sopa de pollo. Esa vestida de azul soy yo con mi hermano menor Arturo. Él se sorprendió tanto con lo que vio que empezó a dejar caer la raspa. Nunca habíamos visto algo parecido.
Yo sabía que mis abuelos criaban gallinas, pero jamás había sabido cómo era que las gallinas se convertían en sopa. And there it is. Ahí está el dibujo. Ojalá que lo puedan ver bien. And there it is. The painting of how grandmother and grandfather made chicken soup. There it is. Okay. Birthday party. That's me hitting the piñata at my 6th birthday party. It was also my brother Arturo's 4th birthday. My mother threw a big birthday party for us and invited all kinds of friends, cousins, and neighborhood kids. You can't see the piñata which you're trying to hit when you're trying to hit it because your eyes are covered with a handkerchief. Here my father is pulling the rope that makes the piñata go up and down. He will make sure that everybody has a chance to hit it at least once. Somebody will end up breaking it, and that's when all the candies will fall out and all the kids will run and try to grab them. Cumpleaños. Esa soy yo pegándole a la piñata en la fiesta que me celebraron cuando cumplí 6 años. Era también el cumpleaños de mi hermano Arturo, que cumplía 4 años. Mi madre nos hizo una gran fiesta e invitó a muchos primos, vecinos y amigos. No puedes ver la piñata cuando le estás dando con el palo porque tienes los ojos cubiertos con un pañuelo. Aquí mi padre está tirando de la cuerda que sube y baja la piñata. Él se encargará de que todos tengan por lo menos una oportunidad de pegarle a la piñata. Luego alguien acabará rompiéndola y entonces todos los dulces que tienen adentro se caerán y todos los niños correrán a recogerlos. Aquí está Carmen pegándole a la piñata o tratando de pegarle. And there's Carmen trying to hit the piñata. Cakewalk. Cakewalk was a game to raise money to send Mexican Americans to the university. You paid 25 cents to stand on a number. When the music started, you walked around and around. When the music stopped, whatever number you happened to stop on was your number. Then one of the ladies in the center would pick out a number from a can. If you were standing on the winning number, you would win a cake. That's my mother in the center of the circle in the pink and black dress. My father is serving punch. I'm the little girl in front of the store scribbling on the sidewalk with a twig. Cakewalk. Cakewalk era un juego que se hacía para recaudar fondos para darles becas universitarias a jóvenes mexicoamericanos. Se pagaba 25 centavos para poder pararse sobre un número. Cuando la música empezaba a tocar, todos empezaban a caminar en círculo. Cuando se terminaba la música, el número sobre el cual estabas parado era tu número. Entonces una de las señoras que estaban en el centro del círculo sacaba un número de la lata. Si estabas parado sobre el número de la suerte, ganabas un pastel. Esa es mi madre en el centro del círculo, vestida de rosado y negro. Mi papá está sirviendo ponche. Yo soy la niñita al frente de la tienda, la que dibuja garabatos en la acera con una ramita. A ver si la encontramos. Let's see if we can find her. Okay, here's the picture of the cakewalk. And let's see if you can find Carmen drawing pictures on the ground. Este es el dibujo del cakewalk. A ver si pueden encontrar a Carmen haciendo los dibujos de garabatos en el suelo con un palito, dice. Okay.
Picking nopal, cactus. In the early spring, my grandfather would come and get us, and we'd all go out into the woods to pick nopal, cactus. Here, my grandfather and my mother are slicing off the fresh, tender pads of the nopal and putting them in boxes. My grandmother and my brother Arturo are pulling leaves from the mesquite tree to line the boxes. After we got home, my grandfather would cut off all the needles from each cactus pad. Then my grandmother would parboil the nopalitos in hot water. The next morning, she would cut them up and stir-fry them with chili powder and eggs for breakfast. Piscando nopalitos. Al comienzo de la primavera, mi abuelo venía por nosotros y todos íbamos al bosque a piscar nopalitos. Aquí mi abuelo y mi madre están cortando las pencas tiernas del nopal y metiéndolas en cajas. Mi abuela y mi hermano Arturo están recogiendo hojas de mezquite para forrar las cajas. Al regresar a casa, mi abuelo le quitaba las espinas a cada penca de nopal. Más tarde, mi abuela cocinaba los nopalitos en agua hirviente. A la mañana siguiente, los cortaba y los freía con chile y huevos para el desayuno. Y ahí están piscando las pencas en la primavera, las pencas de nopal. And there they are, picking the nopales. And the boxes, there's the boxes at the bottom, right there, where they put the leaves from the mesquite tree to put the nopales on. Hammerhead Shark. This picture is about the times my family went to Padre Island in the Gulf of Mexico to go swimming. Once we got there, a fisherman had just caught a big hammerhead shark at the end of the pier. How he got the shark to the beach, I never found out. It was scary to see because it was big enough to swallow a little kid whole. Tiburón martillo. Este cuadro trata de las veces en que mi familia fue a nadar a la isla del Padre en el Golfo de México. Una vez al llegar vimos un pescador que acababa de atrapar un tiburón martillo en la punta del muelle. Nunca me enteré de cómo logró llevar el tiburón a la playa. Daba mucho miedo ver el tiburón porque era tan grande que se pudo haber tragado un niño pequeño de un solo bocado. And this will be the last of the pages that I will read today. Ahí está el dibujo de el tiburón en la playa de la Isla del Padre. And there is the hammerhead shark on the beach of Padre Island. And they are all looking at it. Big, big fish. Okay, friends, I will read the rest of the story in the next session of Mrs. Rios-Garza's story time. Voy a leer el resto del cuento de los dibujos en la siguiente sesión de Mrs. Rios-Garza's story time. Until next time, hasta entonces, soy Mrs. Rios-Garza. Bye.